Bueno, en esta clase vamos a hablar de compresión con refrigeración intermedia, ¿sí? O compresión en etapas, como vamos a ir viendo durante el desarrollo de la misma. A modo de resumen, para tener una idea de los temas que vamos a ir viendo, las etapas en un proceso de compresión o que componen un proceso de compresión, el trabajo que requiere un proceso de compresión, qué posibles compresiones hay, ¿sí? Qué rendimientos hay para las mismas, el tema en cuestión, bien, compresión con refrigeración o en etapas, vamos a ver qué diferencias hay, cálculo de parámetros para estos casos y por último vamos a terminar con un ejercicio a modo de ejemplo para que quede un poco más claro el tema. Bien, bueno, compresor. Hay muchos tipos de compresores, ¿sí? Con varios principios de funcionamiento. Para recordar antes que nada, los compresores van a trabajar con vapores o con gases. Bien, en lo que hoy se refiere a esta clase, yo voy a hablar de compresores de gases, bien, más precisamente de aire. Aire que se comporta como gas ideal, o sea que está lejos de la zona de saturación. En los diagramas que construya van a ver que no voy a construir la campana porque estamos lejos de la zona de saturación. Y por otro lado, el compresor que vamos a ver o el tipo de compresión que vamos a ver es el alternativo. ¿Sí? Por la simpleza del mismo y porque ya hemos estudiado el dispositivo de cilindro-pistón en varias oportunidades en la asignatura. Bien. Acá tenemos una imagen animada del mismo. Como dije, vamos a ver compresores de aire, ¿sí? Que van a tomar aire de la atmósfera en condiciones atmosféricas. 100 kilopascales, temperatura del entorno, ¿sí? Ingresa, acá tenemos la válvula de admisión, la de escape y el pistón que se mueve alternativamente en el cilindro. Bien, entonces toma aire de la atmósfera, lo comprime y lo descarga a la presión que reine del otro lado, digamos. Bien, que puede ser un acumulador o un proceso industrial. Si queremos graficar ese proceso en un diagrama PV, ¿sí? Puede tener esta forma. Bien, como vimos con Fede anteriormente, los procesos de compresión, como sucede en un lapso de tiempo corto, pueden suponerse como adiabáticos. Bien, y viene a simbolizarse por esta curva acá, ¿sí? Que es una hipérbola que toma desde la presión 1, 100 kilopascales alrededor de la presión atmosférica y lo va a llevar hasta una presión de descarga más alta. Bien, obviamente comprimiendo el fluido, ¿eso qué significa? Disminuyendo su volumen específico. Volumen específico 1 es mayor que el volumen específico 2. Bien, si uno observa los dispositivos, ¿sí? Que forman el compresor alternativo, operan cíclicamente cuando uno habla desde el punto de vista mecánico. O sea, el dispositivo van a ver que va a producir una admisión, una compresión, un escape y después otra vez admisión, compresión y escape y así sucesivamente. Entonces los dispositivos realizan un ciclo mecánico. Bien. El tema es que no realizan un ciclo termodinámico, porque para esto el requisito que tiene que cumplir es que la sustancia que evoluciona tiene que ser siempre la misma. Y acá no ocurre eso, porque toma aire de la atmósfera, una porción de aire, la comprime, la descarga, ¿sí? Y luego incorpora otra porción distinta de aire. Bien, vamos a ver que después hay ciclos, como por ejemplo el ciclo de vapor, que sí cumple con esta condición. Bien, pero bueno, vamos a ver cómo nos arreglamos para estudiarlo al dispositivo. Viendo un poco más en detalle los procesos desde el punto de vista termodinámico, como vimos hay una etapa de ingreso de aire, otra de compresión propiamente dicha y otra de egreso de aire. Bien, en el ingreso de aire, ¿sí? El sistema se comporta como un sistema abierto en régimen no permanente porque incorpora masa. ¿Sí? Vamos a ver en las próximas clases que esto tiene cierta complejidad para el estudio. ¿Sí? No es difícil, sino que hay que prestar atención, nada más que eso. Una vez que se entiende, es como todo. Es sencillo, digamos. Pero no es tan simple como lo que estamos viendo hasta ahora en régimen permanente o cerrados. El proceso de compresión es un sistema cerrado. En ese momento, las dos válvulas están cerradas y la masa es constante, digamos. Bien, no entra ni sale masa al sistema. Y el egreso, otra vez, una analogía con el ingreso, es un sistema abierto en régimen no permanente. Bueno, los libros lo que hacen para poder simplificar esto y estudiarlo es pararse en que como toda la masa que ingresa es la que posteriormente sale,
el sistema puede verse como un sistema circulante, digamos, o sea, en régimen abierto permanente, ¿sí? Un sistema en régimen permanente. Entonces, en este caso, el trabajo que requeriría un compresor, ¿sí? Es lo que nosotros conocemos como trabajo de circulación. Bien, ese sistema típico o el trabajo típico, perdón, de los sistemas abiertos. La expresión para calcular el trabajo es esta. Ese trabajo de circulación específico es la integral de menos b diferencial p, desde la presión de entrada hasta la de salida del dispositivo. Como vimos antes, si la evolución es esta, bien, la pregunta es ahora, ¿dónde queda, si es que queda evidenciado, este valor de trabajo en el diagrama PB para esta evolución 1,2? Bien, la respuesta es que queda evidenciado en el diagrama. Bien, yo en el aula virtual les colgué en estos días un apunte que se llama trabajo de circulación, que demuestra, ¿sí?, que el área que representa el trabajo de circulación es el área desde la evolución hasta el eje de ordenadas. O sea, el área que ahí se rayó en azul, digamos. Eso representa el trabajo de circulación, ¿sí?, contrariamente al trabajo de un sistema cerrado que se veía hacia el eje de abscisas, digamos. Bien, el trabajo de circulación típico de sistemas abiertos se ve hacia el eje de ordenadas. Bien, ¿por qué es importante esto? Y porque ahora lo que nosotros vamos a tratar de estudiar en termodinámica es cómo minimizar este trabajo. El compresor es un dispositivo, como dijimos, que comprime gases o vapores, pero esa compresión no la hace gratis, sino que el usuario va a tener que suministrarle un trabajo. ¿Cómo hace el dispositivo? ¿Cómo hacemos para que el dispositivo consuma el menor trabajo posible? Bueno, vamos a ver. Por un lado, ¿sí?, este trabajo, como podemos observar, es función directamente del volumen específico de la sustancia. Es decir, si uno trata de que el volumen específico de la sustancia sea el menor posible, también va a tener un trabajo menor que suministrarle al dispositivo, ¿sí? Vamos a ver cómo hacemos para tratar de cumplir con ese requisito, digamos. Para eso vamos a ver qué posibles compresiones hay. Ya le dijimos hace un tiempo, sí, que las compresiones, o la típica es la compresión adiabática, bien, que está simbolizada en el diagrama con esta evolución 1, 2', una hipérbola, bien, en un diagrama PB, lejos de la zona de saturación, como dijimos. Bien, acá la campana ni entra en juego, estamos muy por encima de la misma. Y contrariamente a esta, si recuerden que la evolución adiabática la suponíamos así porque habíamos dicho que la sustancia permanecía muy poco tiempo en el dispositivo, entonces no permitía que se intercambie calor durante el proceso de compresión. Bien. Contrariamente a esto, si uno quiere que el volumen específico sea lo más chico posible, como dijimos, estaría bueno que pase lo contrario, que al dispositivo a la sustancia, perdón, se le saque la mayor cantidad de calor que se pueda para que la temperatura sea constante, porque el volumen específico de un gas está directamente relacionado con su temperatura. A menor temperatura, menor volumen específico, digamos. Entonces, contrariamente a esta, tenemos la evolución isotérmica, ¿sí?, que ahora la vamos a simbolizar con 1, 2. En el diagrama queda de esta manera. Es una hipérbola equilátera. Por ende, va a quedar más cercana al eje de ordenadas. O, es decir, lo mismo que la compresión adiabática tiene un exponente mayor. Bien, entonces la compresión adiabática, ¿sí?, está más cerca del eje de ordenadas. La isotérmica, perdón, está más cerca del eje de ordenadas. Y eso hace que consuma un trabajo menor, ¿sí? Bien, ahora esto es llevar a cabo estas dos compresiones en la realidad. ¿Es posible? Y la verdad es que es complicado. Yendo a la diabática necesitaríamos o contar con la posibilidad de materiales aislantes perfectos, que eso ya sabemos que no es posible, la perfección no existe, ¿sí? O la otra posibilidad, que es por ahí lo que más ocurre, es que el tiempo de la compresión sea casi nulo. En la realidad es que en la práctica no es casi nulo, o sea, tiene un tiempo en el que sucede, por ende, no es posible llevar a cabo una compresión totalmente adiabática. Bien, pero si vamos del lado de la isotérmica, poder hacer una
compresión isotérmica, ¿sí? O con refrigeración, como dice acá. Para que una compresión sea isotérmica, lo que debemos hacer es, mediante se comprime el fluido, mediante se comprime, o sea, al mismo tiempo sacarle calor o sacarle energía en forma de calor para que la temperatura permanezca constante. ¿Ven? Esta es una isotermia. Entonces, eso tendría que estar construido el dispositivo con un material que sea muy buen conductor térmico, un excelente conductor térmico, y eso tampoco es posible. Bien, los extremos no son posibles. O la otra posibilidad es que la compresión transcurra en un tiempo muy largo, y eso sería posible, digamos. Uno comprime un poco y espera, comprime otro poco y espera, comprime otro poco y espera. ¿Sí? El tema es que eso es impracticable. ¿Sí? O sea, en la industria, en la práctica, eso no se puede llevar a cabo. Entonces, desde el punto de vista práctico, estos dos extremos son imposibles, digamos. Bien. Si ustedes recuerdan, ¿sí? Tanto la diabática como la isotérmica son casos especiales o casos particulares de politrópicas. Bien, la diabática tenía un exponente, o sea, una politrópica cuyo exponente coincidía con el coeficiente adiabático de la sustancia, que lo simbolizábamos con K, que era Cp sobre Cv, y para el aire o gases diatómicos valía 1,4. O sea, esta evolución tiene un exponente de 1,4. Contrariamente, la isotérmica era otro caso particular de politrópica en la cual el exponente valía 1. ¿Sí? Entonces, por eso es que esta curva, esta hipérbola equilátera, porque el exponente vale 1, tiene una pendiente menor que esta, cuyo exponente vale 1,4 y por ende queda la isotérmica más pegada al eje de ordenadas. ¿Sí? Esto es un poco de repaso. ¿Bien? La realidad es que no se puede llevar a cabo, como vimos, en una diabática por estos motivos, y una compresión isotérmica tampoco se puede llevar a cabo por estos motivos. Entonces, ¿qué pasa en la vida real, digamos? Y sucede a una politrópica intermedia. Bien, no tiene un exponente ni de 1 ni de 1,41. Bien, tiene un exponente, una compresión real. ¿Sí? Podemos suponer que tiene un exponente de 1,3, 1,35. ¿Sí? O sea, está más cerca de la diabática que de la isotérmica, pero no está sobre ninguna de las dos. Bien. Pero lo que sí tiene que quedar claro de la diapositiva esta es que la evolución objetivo para nosotros de ahora en adelante, en la asignatura, cuando hablamos de compresión, es la isotérmica, ¿sí? Porque es la que tiene menor exponente y es la que va a quedar más pegada, por esa razón, al eje de ordenadas. Y la que menor área va a quedar o va a dejar encerrada, por ende, la compresión que menor trabajo va a requerir para llevar a la sustancia de una presión a otra. Bien. Esta sería como la cuestión de la diapositiva esta. Que quede en claro esto, que la evolución objetivo de una compresión o de cualquier compresión es la isotérmica. Bien, bueno, seguimos un poco más. Cálculo de trabajo requerido para las politrópicas. Un poco de repaso también, si ustedes van al supermachete encuentran esta ecuación, ¿sí? En la cual el trabajo específico, ¿sí?, que requiere una politrópica, el trabajo de circulación específico que requiere una politrópica, tiene esta forma. Bien, no importa demasiado. Recuerden que acá este era el trabajo específico, por ende M no era ni la masa ni el caudal másico, ¿sí?, sino que era el exponente de la politrópica, que en el caso de la diabática dijimos que SM valía K, o 1,4. Y en el caso de la isotérmica SM valía 1. Bien, como estuvimos comentando hace un ratito. En la isotérmica, ¿sí?, como el exponente vale 1, recuerden que la politrópica eran evoluciones en las cuales P por B a la M era igual a una constante. ¿Sí? Como M en el caso de la isotérmica vale 1, P por B a la 1 es constante. ¿Sí? Y si ustedes van al supermachete y buscan el trabajo de circulación para el caso de una isotérmica, obtienen la expresión que está en pantalla ahora, que apareció. Trabajo específico isotérmico es R particular de la sustancia, temperatura, entrada o salida es lo mismo porque es una evolución isotérmica, logaritmo natural de la presión de entrada sobre la de salida. ¿Sí? Esta es la manera que ustedes van a tener que utilizar de ahora en adelante para calcular el trabajo isotérmico cuando lo deseen. ¿Sí? Lo remarco porque muchas veces se traban en eso. Dicen, ¿cómo calculo el trabajo isotérmico? Así, tan simple como eso. Les pido que vayan a Supermachete y que verifiquen que esa ecuación esté ahí
para que se den cuenta que no tienen que sabérsela de memoria, sino que tienen que saber a dónde está, nada más, y recurrir a ella cuando haga falta. Bien. Trabajo isotérmico, el menor que requiere una compresión, o el trabajo ideal de las compresiones, ¿sí? Bueno, rendimientos. Van a ver que nosotros en termodinámica usamos bastante esta palabra porque es uno de los fuertes de la rama, digamos, de la física, de la termodinámica en cuestión, es estudiar el rendimiento de los procesos y tratar de mejorarlos. Bien. Para un compresor, si yo les digo qué rendimiento aplicarían, y hasta este punto de la asignatura probablemente ustedes respondan que el rendimiento isentrópico, como nos explicó Fede hace unos días, ¿sí? El rendimiento isentrópico del compresor, ¿sí? Que era rendimiento isentrópico del compresor, trabajo ideal sobre trabajo real, L' sobre L real, ¿sí? Esto siempre y cuando recuerden ustedes que el proceso sea adiabático, es decir, si nosotros aplicamos a un compresor un rendimiento isentrópico, ese proceso de compresión tiene que ser adiabático. De hecho, un sinónimo de rendimiento isentrópico es rendimiento adiabático. Bien. Pero ahora viene un inconveniente acá porque dijimos que la compresión ideal, o la mejor compresión si quieren llamarlo, es la isotérmica. Y en la isotérmica justamente sucede lo contrario. Uno tiene que retirar la energía en forma de calor en todo momento para que la temperatura sea constante. Entonces no se puede aplicar el rendimiento isentrópico. Y aparece un nuevo rendimiento, el rendimiento isotérmico del compresor. Bien, el rendimiento isotérmico se va a aplicar únicamente a procesos de compresión en esta asignatura. Se lo suelen olvidar justamente por ese motivo, porque se aplica solamente a este tipo de procesos en particular y no lo utilizamos mucho. Pero bueno, lo solemos evaluar en los exámenes, por eso es importante que lo recuerden. Y el rendimiento isotérmico del compresor es sencillo, es intuitivo, ¿sí? Porque es el rendimiento isotérmico es, otra vez, trabajo, el mínimo trabajo que requiere una compresión, o el trabajo ideal que requiere una compresión sobre el real de una compresión dada, para llevar entre los mismos valores de presión. O sea, el rendimiento isotérmico del compresor es el cociente del trabajo isotérmico, que es el mínimo, y el real, trabajando entre las mismas presiones, obvio. Esto era lo mismo que el rendimiento isentrópico, ¿sí? Bueno, y recuerden, otra vez para reforzar un poco la idea, el trabajo isotérmico, en este caso yo puse potencia isotérmica, es igual al caudal másico por el R particular de logaritmo de las presiones. Bien, esto es el numerador de la ecuación, siempre se va a calcular así, ¿sí? El denominador no, va a depender de cada caso en cuestión. Ahora vamos a ver en un rato, vamos a hablar un poco más de esto y va a quedar claro. Bien, bueno, compresión con refrigeración, como vimos hasta ahora. Ahí está la adiabática, la compresión con refrigeración. La pregunta es, ¿siempre es necesario hacer una compresión con refrigeración? Y la realidad es que no se justifica siempre, ¿sí? ¿Cuándo se va a justificar? Cuando la relación de compresión sea elevada. ¿Qué es la relación de compresión? Bueno, justamente es el cociente entre la presión de salida y la de entrada. Es decir, cuántas veces tiene que aumentar la presión el compresor, ¿sí? Obviamente uno piensa e intuitivamente dice, bueno, si el compresor tiene que aumentar muchas veces la presión, va a consumir más trabajo, y eso está relacionado porque el dispositivo va a trabajar con una elevada relación de compresión. Entonces, en ese caso, como dijimos, el trabajo es excesivo o alto, entonces se va a justificar hacer una compresión con refrigeración, y a su vez en ese caso la temperatura de salida es muy alta. ¿Sí? Si nosotros vamos por una compresión adiabática hasta una presión muy alta, la isoterma de salida va a ser muy alta con respecto a la de entrada. Y en algunos casos, si uno por ejemplo ese aire a alta presión tiene que ponerlo en contacto con un producto, puede dañarlo térmicamente y eso no está bueno. Bien, entonces tiene estos dos objetivos, digamos. El que vamos a estudiar acá principalmente es el primero, que es el disminuir el trabajo. Pero bueno, va de la mano también que vamos a lograr que la temperatura de salida no sea tan alta, ¿sí?
Obviamente que la temperatura de salida no sea tan alta está relacionado con el volumen específico a la salida y está relacionado con el trabajo que consume. A menor temperatura a la salida, menor volumen específico de la sustancia y menor trabajo requiere esa compresión. Va todo de la mano, ¿sí? Bien, ahora, hacer una compresión con refrigeración, una compresión isotérmica, requiere que se la refrigere mediante se está comprimiendo la sustancia, o durante el proceso de compresión requiere refrigeración. Y eso es muy complejo, por lo que vimos, se hace muy rápido, los materiales no son buenos, entonces en la práctica no es posible llevar una compresión con refrigeración. Entonces vamos a ver que se ideó la compresión en etapas para tratar de acercarse a esta compresión ideal. Básicamente, compresión en 2 etapas consiste en lo siguiente. Mínimamente va a contar con los dispositivos que aparecen en pantalla. Bien, vamos a tener un compresor de baja presión, ahora vamos a ver por qué se llama así, un compresor de alta presión y un intercambiador de calor que la teoría le llama refrigerador. Bueno, ¿cómo funciona esto? Toma aire de la atmósfera en condiciones 1, igual que antes, ¿sí? Lo comprime en un compresor de baja hasta una presión intermedia, ¿ven? Este valor que está acá es un valor intermedio entre la descarga y la de entrada. La teoría le dice presión intermedia, ¿sí? Mucha imaginación tienen, pero la verdad que está bueno porque es intuitivo, ¿no? Y luego el compresor de alta lo toma de esa presión intermedia y lo descarga a alta presión. Este se llama compresor de baja porque trabaja entre la presión mínima y la intermedia. Y este va a trabajar entre la intermedia y la máxima. Por eso se llama de baja presión y de alta presión. Bien. Y el refrigerador no es más que un intercambiador de calor. Entonces, para nosotros, para termodinámica, es isobárico desde el punto de vista de cada una de las sustancias. Entonces, el compresor de baja, como dijimos, descarga la presión intermedia, se enfría a presión constante y acá llega a la presión intermedia pero a una temperatura más baja. Lo toma el compresor de alta y lo vuelve a comprimir. Bien. Bueno, obviamente esto viene a simbolizar el eje de los compresores y a esta instalación va a haber que suministrarle un trabajo eléctrico, una potencia o mecánico, depende de donde quieran verlo, para que funcione. No la va a comprimir gratis a la sustancia. Bien. Y para marcar todas las interacciones también va a haber una salida de potencia en forma de calor en el refrigerador. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Trayendo el diagrama PV, que ya teníamos construido, esquemáticamente hablando, en el cual está la compresión adiabática en una etapa básica y la isotérmica o con refrigeración, vamos a tratar de dibujar en el mismo en las evoluciones de esta instalación. Como dijimos, la 1,2', que es la que ya está dibujada, es la politrópica en un único compresor y es un caso particular que es la adiabática. Bien. Bueno, vamos a hacer la instalación esa ahora. ¿Cómo son las evoluciones? Bueno, desde 1 hasta A, como estuvimos comentando, es una compresión politrópica que uno puede suponerla bastante cercana a una adiabática, por lo que comentamos hasta ahora. Luego de eso, descarga a la A, bastará a la presión intermedia. ¿Ven? O sea, acá, a una presión intermedia, entre la de entrada y la de salida, se encuentra el punto A y vamos a suponer que está sobre la adiabática. ¿Bien? Luego de eso, la sustancia ingresa al intercambiador de calor, el cual sufre un enfriamiento a presión constante, hasta el punto B, que el punto B va a estar a la misma presión pero una temperatura más baja, ¿sí? Y luego de eso ingresa en el compresor de alta, para otra vez comprimirse en otra politrópica que puede suponerse también adiabática. Y ahí nos quedan dibujados los procesos que la sustancia sufre en esta instalación. Compresión en el compresor de baja, se la puede suponer adiabática, un enfriamiento a presión constante y otra compresión en el compresor de alta. ¿Sí? Esta curva tiende a ser paralela a esta, o quisiera ser paralela a esta que es adiabática. Bien. El enfriamiento intermedio que sucede a presión constante, bien. Fíjense que lo que va a suceder es que este enfriamiento, ¿sí?, se produce con el mismo aire de la atmósfera, por una cuestión de costos,
si es gratis, por ahora al menos, entonces la sustancia se comprime, propio de esa compresión se calienta, entonces se la pone en contacto indirecto, otra vez con aire de la atmósfera, e idealmente hablando, este punto B, si este intercambiador de calor fuera perfecto, tendría la temperatura de B sería igual que la del ambiente, o sea, sería igual que la 1. Bien, o lo que es lo mismo, el punto B estaría sobre esta isoterma, idealmente hablando. ¿Sí? Bueno, en la práctica eso no sucede, sino que está un poquito a mayor temperatura el punto B, que es lo que se simbolizó acá. Pero bueno, uno podría verlo también simbolizado sobre este punto. Bien, bueno, ahora si nosotros quisiéramos saber qué trabajo específico consumió esta instalación, es toda el área encerrada hasta el eje de ordenadas, es decir, toda este área. ¿Ven? Y si lo comparamos con el área que consume, o con el trabajo que hubiera consumido, que es lo mismo, hacerlo en una única etapa, si hubiéramos tenido como diferencia el área ahí rayada en verde. Es decir, el área rayada en verde es el área que nos ahorraríamos por hacer la misma compresión en 2 etapas. Ese rectángulo que está ahí es el trabajo ahorrado por hacer la compresión en 2 etapas. ¿Sí? No es un rectángulo. ¿Sí? Bueno, esta forma geométrica que está acá es la que nos ahorramos, la que está rayada con verde, por haber comprimido en 2 etapas. Bien, bueno. La verdad es que ahora en la asignatura vamos a utilizar mucho el diagrama TS que nos explicó Fede en la última clase, con lujo de detalles. Así que bueno, lo que quiero que hagamos ahora es que discutamos cómo quedan las evoluciones de estos procesos o de esta instalación en un diagrama TS. Otra vez, en un diagrama TS vamos a estar lejos de la zona de saturación porque en este caso estamos comprimiendo aire, ¿sí? Que está en condiciones de gas ideal. Entonces la campana acá ni se dibuja, estamos lejos. Siempre es bueno cuando uno se enfrenta a un proceso de compresión dibujar las presiones extremas entre las cuales va a trabajar la instalación. Va a simplificar mucho la construcción del diagrama. Bien, entonces la presión 1, 100 kilopascales, si Fede nos explicó, nos demostró que era una exponencial. Bien, bueno, en este caso la forma está directamente relacionada con mi habilidad para dibujar en el PowerPoint, así que y no es muy buena. Pero bueno, vamos a suponer que esto es una exponencial. Bien, P1. Y P2 es un valor de presión más alto, así que por ende va a estar hacia este lado. Fede nos demostró, y ustedes pueden verificarlo en sus diagramas TS, que las isobaras crecen hacia la izquierda. Bien, entonces esta va a ser la presión de descarga del dispositivo. Presión 2. Bien, si uno, nuevamente, para hacerlo simple, vamos a dibujar la politrópica, la diabática en un único compresor. Como si tomaran la sustancia acá y lo comprimen en una única proceso de compresión hasta la presión 2. Estaría el punto 1 ahí, el punto 2' acá, ¿sí? Sobre las 2 isobaras. Y como es una diabática y además es reversible, ¿sí? Es isentrópica ese proceso de compresión, como también nos dijo Fede. Entonces la evolución es esa. Hasta acá nada nuevo, digamos. Bien, tenemos la temperatura del punto 1, la temperatura del punto 2', esta es la de la atmósfera, ¿sí? Bien, ahora vamos a estas evoluciones en cuestión, digamos, esto fue todo introductorio. Lo primero que deberíamos dibujar, o que estaría bueno dibujar, es la isobara de la presión intermedia, que obviamente, como su nombre lo indica, va a estar entre las dos. Bien, tenemos una politrópica en un compresor de baja, otra vez adiabática y también reversible, un enfriamiento a presión constante y otra politrópica en el compresor de alta. Bien, entonces estas tres evoluciones nos quedan de esta manera. La 1A, una diabática y también es reversible, entonces isentrópica. Después un enfriamiento a presión constante y otra vez otra adiabática y también reversible, por ende el punto 2 estaría ahí al valor de presión de temperatura 2. Perdón, el punto 2 va a estar a la presión de descarga y a la
temperatura 2 que corresponde. Bien. En este caso yo el punto B lo dibujé a la misma temperatura que ingresa. Si esto es suponiendo este enfriador o este intercambiador de calor como ideal. Podría ser que esté un poquito más arriba, entonces el proceso de compresión B2 empieza un poco más hacia la derecha. Bien. Y otra cosa que podría pasar es que los compresores, que acá se supusieron isentrópicos, tengan un rendimiento menor que la unidad. Bien. Entonces estas evoluciones 1A y B2 no queden verticales, sino que se desvíen un poquito hacia la derecha, a un valor de entropía más alto. Bien, pero bueno, es lo único que podría llegar a cambiar. Y acá evidenciamos también, esto no deja de ser un esquema, un diagrama, perdón, pero a modo esquemático, evidencia que la temperatura de descarga 2 es menor que la 2'. Bien. Pero bueno, uno puede intuir acá que si lo mira rápidamente dice es muchísimo menor. Bueno, no. La realidad es que es menor. ¿Cuánto? Bueno, va a depender de las evoluciones reales, digamos. Esto no deja de ser esquemático. Bien. Bueno, vamos un poco a salir de la teoría, ¿sí? ¿Esto en la realidad ocurre? Y la respuesta es sí, ocurre. Suceden procesos de compresión en etapas con enfriamiento intermedio en la realidad. Acá tenemos imágenes de compresores reales, bien. Por ejemplo, este que está acá, el más complejo si quieren, porque fíjense todos los dispositivos que tienen, no vamos a ver todos obviamente. Los elementos de compresión son estos. Después tenemos el impulsor eléctrico, partes del comando eléctrico, de protección eléctrica, un tanque acumulador, no importa. Lo que quiero que veamos acá es esto, ¿sí? Juegos de cilindro pistón, 2 juegos, compresión en 2 etapas, ¿sí? ¿Y cómo funciona esto? Créanme que esto es un filtro de aire, esto negro, ¿sí? Entonces toma aire de la atmósfera, de acá, de los alrededores de donde esté ubicado este compresor, filtrado grueso, lo comprime en el cilindro de baja, en el compresor de baja, ¿sí? Fíjense que está aletado para tratar de refrigerar un poco el cilindro. Bien. Luego lo descarga por este caño hacia el compresor de alta. Bien, fíjense que este caño como está bien aletado para aumentar la superficie de contacto y favorecer el intercambio térmico, favorecer el enfriamiento de la sustancia, enfriamiento intermedio como dice acá, entre las dos etapas. Bien. Y luego lo comprime la etapa de alta presión, descarga por acá y lo lleva al tanque acumulador. Bien, estos son solamente los elementos de compresión, ¿sí? Muy simples. Fíjense, otra vez, cilindro de baja, cilindro de alta. ¿Por qué dije eso? En este es más notorio. En este yo lo dije y fíjense que si notan con detalle, este juego de cilindro y pistón es de un diámetro mayor que este, de un tamaño mayor. Porque la sustancia mediante se va comprimiendo, como es aire, el volumen específico se va achicando. Entonces el segundo cilindro o el de alta presión es más chico. Bien, sucede en los dos casos, se puede ver bien en este también, pero no se evidencia tanto, digamos, porque está oculto. Pasa lo mismo que en este caso. Filtro este círculo, ingresa, ¿sí? Se comprime, se pasa al compresor de alta y luego de acá se descarga por el orificio a alta presión. Bien. Fíjense que los cilindros están bien aletados. Perfecto. Luego de esto, este esquema que está acá es muy parecido, ¿sí? Lo único que yo puse acá es esto para que notemos lo siguiente. Este que es el eje de los elementos de compresión, digamos, por ahora. Esta es la polea que va a ir vinculada al elemento impulsor, digamos. Bien, pero a su vez, fíjense que está aletada para girar, además de hacer girar el eje, impulsar aire y favorecer el enfriamiento. Bien, solamente por eso. Y en este caso, fíjense que es muy parecido a este. Ingresa por allá atrás el filtro, este sería el compresor de baja. Este es el tubo aletado con refrigeración o el enfriamiento intermedio, compresor de alta y se descarga por este orificio. Bien, bueno, esto es para que vean que en la realidad también pasa y salir un poco de la teoría que está bueno cada tanto. De ahora en adelante, cuando se encuentren frente a un compresor, no digo uno doméstico, ¿no? Pero uno industrial o en un taller, pueden prestar atención y ver si ocurre esto. Bien, compresión en dos etapas, como vimos.
Ahí nos queda el esquema en un PV, ¿sí? Y el trabajo que va a consumir esta compresión en dos etapas, vamos a notar que es función de dos cosas. Por un lado, de la temperatura de B. Si uno este punto B lo corre hacia la izquierda o hacia la derecha sobre la misma isobara de presión intermedia, el área cambia. Bien, este área verde cambia, por ende cambia el área que queda encerrada con el eje de ordenadas. Y a su vez, obviamente, va a ser función de la presión intermedia. Si uno sube o baja este valor de presión intermedia, el área va a ir cambiando. Entonces vamos a ver cómo inferir sobre estos valores para que el trabajo sea el mínimo. Bien. La verdad es que, como dijimos nosotros, la temperatura B es la temperatura del aire ambiente, como mucho uno puede llegar a esa, y no hay demasiado más para hacer. Que tenga un buen intercambio térmico y punto. Entonces la cuestión va a ir por cuánto tiene que valer la presión intermedia. La presión intermedia, ahí va a estar el kit de la cuestión, digamos. ¿Cómo elegimos el valor de la presión intermedia? ¿Tiene que ser la mitad de la diferencia de las dos? ¿Un tercio? ¿Cuánto tiene que valer? Bueno, la teoría nos va a ayudar a tomar el valor óptimo, ¿sí? Cálculo de la presión intermedia. Recuerden que yo dije óptimo. ¿Óptimo en función de qué? Y óptimo en que tenemos que tratar de que el trabajo que consuma la compresión sea el menor posible. Bien. Si uno trae la ecuación, bien, el proceso de compresión en dos etapas, ¿sí? Es esta que tiene dos términos, tiene un 2 acá, ¿sí? Y esto está hecho en cualquier libro. Yo no me voy a detener demasiado, no solemos tomar esta demostración en la asignatura, solamente que sepan qué es lo que se busca. ¿Sí? Nosotros lo que buscamos acá es determinar el valor de la presión intermedia para que el trabajo en dos etapas sea el mismo. Bien. En cualquier libro pueden consultarlo, lo que hacen es derivar a esta expresión en función de la presión intermedia, igualarla a 0 y despejar el valor de presión intermedia. Es decir, le buscan un mínimo matemáticamente hablando. ¿Sí? Si uno hace eso, obtiene que el valor de presión intermedia para el caso de dos etapas tiene esta forma. O sea, la presión intermedia para el caso de dos etapas es la raíz cuadrada del producto de las presiones extremas, P1, P2. Por ejemplo, si uno tiene un compresor que tiene que llevar hasta 100 bar, ¿sí? Toma aire de la atmósfera a 1 bar, lo lleva hasta 100, nos queda 1 por 100. 100, la raíz cuadrada de 100 es 10 bar. O sea, lo que va a pasar es que la presión intermedia va a valer 10 bar. ¿Sí? Haciendo eso, yendo un poquito más hacia adelante, digamos, eso quiere decir que cada compresor va a comprimir 10 veces a la sustancia. Porque el de baja lo va a tomar desde 1 y lo comprime hasta 10. Aumenta 10 veces la presión. Y el de alta lo va a tomar desde 10 y lo va a llevar hasta 100. Otra vez aumenta 10 veces la presión. Entonces la relación de compresión de cada uno de los compresores coincide, ¿sí? Y esa relación de compresión uno puede calcularla de esta manera. Bien. Entonces, si uno hace la deducción de cuánto tiene que valer la presión intermedia para que el trabajo sea el mínimo, en dos etapas es este valor. Y a su vez coincide con que el trabajo que consume cada una de las etapas es el mismo, porque cada compresor trabaja entre las mismas relaciones de compresión. Esto la verdad que no es algo que se haya buscado en la deducción, pero bueno, se llegó a esto. Bien, y está bueno porque va a simplificar el cálculo. Bien, cálculo del trabajo consumido. Bueno, aplicamos la ecuación para cada uno de los compresores. La que ya hemos visto que ustedes tienen el supermachete, el compresor de baja lo va a llevar desde la presión de entrada hasta la intermedia y el otro de la intermedia hasta la de descarga. Bien, compresor de baja, compresor de alta. Esto es un proceso de compresión. Ahora vamos a hablar de un proceso de compresión en 3 etapas. Hasta ahora en 2 etapas. ¿Por qué no hacer 3? Si uno hace 3 etapas, bien, el diagrama lo saqué del García, ¿sí? Fíjense, tenemos la presión de entrada, la de salida, y ahora vamos a tener 3 etapas de compresión. 1, 2 y 3. Obviamente vamos a tener 2 valores de presión intermedia y 2 enfriamientos intermedios, ¿sí? Esta línea punteada que está acá es una isoterma, es por la cual iría la compresión isotérmica, que es la ideal, ¿sí? Eso lo dice acá. Bueno,
no me importa demasiado esto, o sea, ecuaciones. Si uno quisiera calcular el trabajo de consumo compresor en 3 etapas, puede aplicar esa ecuación. Y el cálculo de las presiones intermedias se hace así. O la relación de compresión de cada uno de los compresores va a valer lo mismo, ¿sí? Y va a valer la raíz cúbica. Recuerden que antes era la raíz cuadrada. Es decir, acá iría la raíz del número de etapas con las que se esté trabajando de la presión de salida sobre la de entrada, ¿sí? Lo importante de esto es que fíjense, acá como es en 3 etapas, se comprime en una etapa, se enfría, se comprime en la segunda etapa, se enfría y se comprime en la tercera etapa. Bien. Mientras más etapas hagamos, fíjense que, no sé si lo anotan, pero si uno haría más etapas, comprime hasta acá, enfría, comprime, enfría, comprime, enfría, nos vamos acercando cada vez más a la evolución que es isotérmica. Bien. Entonces, mientras más etapas tengamos, más nos acercamos a la compresión isotérmica. Esa es la conclusión que vamos a poder ir teniendo. Bueno, siguiendo con esto, el cálculo de trabajo consumido en z etapas se podría expresar con esta ecuación, que no es más que las anteriores, trabajada un poco matemáticamente. Bien. Si nosotros escribimos el cálculo del trabajo específico, lo podemos calcular con esta ecuación teniendo en cuenta lo siguiente. Este es un trabajo específico, como yo dije. Entonces Tm que está acá, que aparece en el supermachete, no es masa ni caudal másico, ¿sí? Es el exponente de la politrópica. Va a valer 1,4 si estamos hablando de procesos adiabáticos, 1 si hablamos de procesos isotérmicos, pero bueno, no es la masa, ¿sí? La verdad es que en el supermachete figura con M, deberíamos cambiarlo por otra letra para no confundir. Bien. Y Z, que aparece en la ecuación acá, y acá es el número de etapas. Recuerden que esta va a servir para un número Z de etapas. Va a aparecer acá, que esto hace las veces del cálculo de la presión intermedia, porque está en el denominador de un exponente. Entonces habla de una raíz, ¿sí? ¿Se acuerdan que la relación de compresión se calculaba como la raíz Z de el cociente de presiones? Y a su vez, si hacíamos eso, cada una de las etapas iba a consumir el mismo trabajo. Si por ende acá hay que multiplicarlo por el número de etapas. Eso es para ver un poco por qué está Z acá y Z acá, nada más, ¿sí? Y solamente si las compresiones, si acá ponen 1,4, ¿sí? Están habilitados a que si conocen el rendimiento isentrópico de las compresiones, poder utilizarlo acá. Bien, rendimiento isentrópico de cada una de las compresiones. Pero eso solamente para equipos que operen en forma adiabática. Si el exponente acá no es 1,4, acá va un 1 y chao. Bien. Por eso está la expresión general, sirve para todo, pero hay que saber cómo usarla, digamos. Bien, bueno, como dijimos, relación de rendimiento según las etapas Z, o sea, según Z etapas. Si nosotros, como vimos, a mayor número de etapas, más rendimiento íbamos a tener. Este gráfico lo que muestra es, en este eje, el cociente del rendimiento térmico y el rendimiento isentrópico, ¿sí? Y en el otro la relación de compresión que tiene que trabajar el dispositivo. Bien. Y estos son el número de etapas. ¿Cuánto va valiendo el rendimiento? ¿Cómo varía el cociente de rendimiento en función del número de etapas y la relación de compresión? Eso es básicamente lo que dice este gráfico. Bien. Por ejemplo, si tenemos un compresor que trabaja con una relación de compresión de 7, toma la atmósfera y lo comprime hasta 700 kilopascales. En el caso que lo hagamos en una etapa, el cociente de rendimientos, bien, va a ser 0,75. Ahora, si esa misma compresión la hacemos en 2 etapas, fíjense que el cociente de rendimientos aumenta un montón. Viene 0,87 más o menos. Y si esa misma compresión la hacemos en 3 etapas, vuelve a aumentar, pero ya no tanto. Y en 4 etapas vuelve a aumentar, pero no tanto. ¿Esto qué significa? Lo que nos dice el gráfico es que mediante uno vaya aumentando el número de etapas, va a ir mejorando, pero cada vez va a mejorar menos. ¿Bien? Eso es una conclusión importante que vamos a sacar de este gráfico. Y otra conclusión que podemos sacar es lo que dijimos, que a mayor número de etapas uno se va a aproximar más a la compresión isotérmica.
Es decir, si uno hace más etapas, cada vez se va a ir acercando más al valor de la unidad, que está acá arriba. ¿Sí? Si uno dibujaría la de 5 etapas, la de 6 etapas. Bien, si bien es asintótica, este 1 nos vamos acercando cada vez más. Eso como conclusión de este gráfico. Bien. Entonces, ¿cómo calculamos la cantidad de etapas? Y la realidad es que no hay una cuenta que sirva para todo. Bien. Sabemos que a mayor cantidad de etapas la instalación va a consumir menor energía eléctrica. ¿Sí? O vamos a tener que suministrarle menor energía eléctrica. Pero la instalación es más compleja. Hay mayor costo de inversión en el equipo. Hay que ver el costo operativo también. ¿Sí? Como tiene un menor consumo va a ser menor. Pero bueno, todo se va a definir en función del costo total. Así que el costo total, como mencionamos, va a tener que estar relacionado con la inversión inicial y el costo operativo. De ese balance va a surgir la cantidad óptima de etapas. Bien. Bueno, para ir terminando con la parte teórica, un resumen, si no los castigo más. Compresión con enfriamiento intermedio o en etapas. ¿Sí? Los objetivos eran obviamente disminuir el trabajo que requiere el compresor. Bien, va a ir de la mano con la disminución de la temperatura de la salida del gas, o la temperatura de salida del gas, digamos, y el cálculo de presión intermedia lo llevamos a cabo considerando que va a ser la que minimice el trabajo consumido por el compresor. Bien, y el trabajo consumido por el compresor en Z etapas lo calculamos utilizando esta expresión. ¿Sí? Algo para comentar acá antes de irnos al ejercicio es que no tienen que usar esta ecuación siempre. ¿Sí? Ustedes pueden calcular el trabajo que consume cada una de las etapas como lo vienen haciendo hasta ahora, la suman y obtienen el trabajo que tiene la instalación por comprimir en etapas, digamos. ¿Sí? Esta se supone que es una salida más rápida, pero bueno, uno tiene que tener a mano la ecuación esta. Bien, como les dije, vamos a hacer un ejercicio para que quede a modo de ejemplo. Nos dice que en una instalación, este ejercicio no está ahí, así que tiene un ejercicio más. En una instalación se comprime aire desde 1 bar y 20 grados Celsius, condiciones atmosféricas, hasta 200 bar. 200 bar es una presión muy alta para el aire. En un proceso industrial es muy raro ver aire a 200 bar. ¿Sí? Es peligroso, pero bueno, puede darse el caso en el que se tenga que usar este valor de presión. Este ejercicio lo que busca es evidenciar la posibilidad de comprimir en etapas, digamos. Bien, nos pide que calculemos el trabajo específico necesario suponiendo una compresión isotérmica. Bueno, si es isotérmico obviamente va a ser reversible, la compresión ideal, la ideal, ¿sí? Y el trabajo necesario si esa misma compresión se produce de forma adiabática en 4 escalonamientos o etapas, ¿sí? Cada uno con un rendimiento isentrópico de 0,72. Y nos dicen que en cada refrigerador intermedio el aire debe llegar hasta 20 grados. O sea, acá está suponiendo los ideales a los intercambiadores, que no es tan loco, ¿sí? En la realidad puede estar un poco por arriba, pero no mucho. ¿Bien? Nos pide que calculemos, además del trabajo, el valor de las presiones intermedias. Esto no suele pasar, pero bueno, lo pide en este caso. Y esto sí está bueno, nos pide que calculemos el rendimiento isotérmico de la compresión. Bien. Ejercicio. Si uno calcula el trabajo isotérmico, muy fácil, muy rápido. Trae la expresión, reemplaza los valores R particular del aire, temperatura 20 grados Celsius y el logaritmo de la presión de entrada sobre la de salida. Bien. El trabajo específico isotérmico da este valor, menos 445,5 kJ sobre kilogramo. Menos porque hay que suministrárselo al sistema. El signo, esta expresión lo da solo porque el argumento del logaritmo es menor que 1, por ende da negativo. Bien. Este es el mínimo trabajo que va a requerir para llevar aire de 1 a 200 bar, a 20 grados Celsius. Bien. No va a haber otra compresión que consuma menos trabajo que esta. Bueno, vamos a la compresión real, ¿sí? Que como es en 4 etapas, vamos a usar esta expresión. Reemplazamos los valores. Recuerden que decía el enunciado que las compresiones se podían suponer adiabáticas, por eso acá pusimos 1,4, que aparece también acá. El número de etapas es 4, que va a aparecer ahí y ahí.
Y este es el R particular del aire y la temperatura. El R particular está en kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Este 0,72 es adimensional y es el valor del rendimiento isentrópico de cada una de las etapas. Calculadora mediante, llegamos a que el trabajo en 4 etapas es 752,2. Acuérdense que el otro era 400 y pico. Bastante más alto dio. Y eso que hicimos 4 etapas. ¿Sí? Imagínense si lo hacíamos en una, daba mucho más alto. Pueden hacerlo ustedes. Ahora que me doy cuenta. Háganlo y lo verifican. ¿Sí? Bien. Después este ejercicio en particular nos pedía el cálculo de las presiones intermedias. Que bueno, recuerden ustedes que la relación de compresión de cada uno de los compresores se podía calcular como la raíz Z, o sea 4 en este caso, de las etapas, de la presión de salida sobre la de entrada. En este caso da 3,76. Por ende, la presión intermedia 1 va a ser la de entrada por este valor, 1 por este. La de la presión intermedia 2 va a ser este valor por este, o sea, al cuadrado. Y la última va a ser 14,4 por 3,76, que es 53,2. El primer compresor va a llevar desde 1 bar hasta este valor, el segundo desde 3 hasta 14, el tercero desde 14 hasta 53 y el cuarto de 53 hasta 200 bar, que es la presión de salida. Informativo, bien, pero bueno, es lo que nos pedía el ejercicio en el punto B. Y en el punto C lo que es útil es que nos pedía el rendimiento isotérmico. El mismo se calculaba como trabajo isotérmico sobre trabajo real. El trabajo isotérmico solamente sería ideal, ¿sí? No se puede llevar a cabo nunca. Existe en Disney, como solemos comentar nosotros, ¿sí? Y el trabajo real, que en este caso sí son 4 etapas, que créanme que es bastante hacerlo en 4 etapas, hizo o arroja, si uno hace el cociente entre estos dos valores calculados previamente, nos da que el rendimiento isotérmico es del 59%. O sea, así todo, haciéndolo en 4 etapas, estamos bastante lejos todavía de la compresión ideal. Bien. Y como les pedí por favor que ustedes hagan en una etapa, ya que están, hagan el rendimiento isotérmico para una etapa, a ver que va a dar bastante más bajo que este. El rendimiento isotérmico para una etapa es, el numerador no va a cambiar, es el mismo, y en el denominador ustedes tienen que poner en el que consume para una sola etapa. Bien. Bueno, hasta acá hemos llegado. Bibliografía, yo en este caso usé estos 4 libros, el Wark, el Shapiro, el Sengel y el García. En todos ellos está muy bien explicado. Yo saqué cositas que me gustaron de uno y del otro, pero bueno, con que lo lean de cualquiera les va a servir. Y obviamente que como siempre, cualquier cosa nos consultan. Hasta luego.